Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Maple Valley en la clase S de coches modificados a bordo del Salem S7 de Le Mans, modificado y preparado para esta carrera. Piso a fondo, tratando de calentar las gomas traseras para poder conseguir el grid y poder atacar las curvas con buena velocidad. En la parte interna se mete un Ferrari F40 Competizione y me impacto allí ligeramente con un Mustang, mientras los otros dos corredores perdieron allí los chances de seguir liderando la carrera y se quedaron fuera del circuito. Ahora ZZ Óptica a bordo del Mustang presiona, impactándose por la parte de un costado, del costado derecho, para cerrarme los espacios, pero logro librarme de él y ahora estoy metido en la cuarta posición. Este coche le puse todo lo que hace falta para pertenecer a esta categoría. Originalmente este Salem S7 viene en clase R, así que tuve que degradarlo haciendo algunos ajustes tanto en lastre como en neumáticos. Uy, regresa ZZ Optic a los golpes, presionando ahora por el costado izquierdo y ya tiene una penalización de medio segundo en su contra por contacto excesivo, así que parece que la fiesta continúa. Mientras tanto me estoy acercando cada vez más al Ferrari F40 Competizione del corredor Mambos Adi, que está allí también batallando con el coche para tratar de acercarse a los líderes de la carrera. Más adelante tenemos un Shelby y en la segunda posición tenemos otro Salem S7. Así que entramos en el embudo. Este sector es el más complicado que define el ritmo de la carrera y también ocurren muchísimos accidentes. Y regresa ZZ Optic a los empujones, a las bravas, sacándome del medio. Así que ahora estoy buscando también los espacios para recuperar el ritmo y no dejar que se escapen. Y hasta ahora la estrategia es aguantar todo lo que sea posible, mantener el ritmo más rápido sin muchos errores, porque con la exigencia de este circuito, ahí se impactó el Ferrari con el Mustang, también ZZ Optic haciendo de las suyas, tratando de sacar del medio a Mambos Adi, y yo lo sorprendo por la parte interna, también abriéndome camino a las bravas, regresándole el favorcito y me libro de una penalización. A veces en la vida pues hay que defenderse, no queda de otra. Así que seguimos avanzando y ahora recupero la cuarta plaza. Sin embargo, la Ferrari que llevó adelante no se salvó de la penalización producto del conflicto con el Mustang y le pusieron un segundo 400 milésimas en su contra. Regresa ZZ Optic, metiéndose a las bravas, acelerando a fondo allí en la entrada de la curva, tratando de regresar a la pelea con el Ferrari. También acelera allí a fondo, justo en el zigzagueo, pero tiene que disminuir y también sin duda va por venganza. Está persiguiendo al Ferrari para sacarlo del medio, se le va encima y es él el que pierde el control y se va fuera en el embudo. Lo castigó allí la mala intención que tenía para sacar del medio al Ferrari. Y Mambos se mantiene firme con un buen ritmo de carrera y el me impacto allí ligeramente en la parte posterior. Tengo que tratar de controlar mejor la frenada porque Mambos parece que ya está empezando a tener algunos inconvenientes con la tracción del coche. Me estoy acercando aprovechando el rebufo y estoy desarrollando buena velocidad, lo suficiente como para pelearme por el podio. Y también el Salem S7 que va a la segunda plaza está teniendo muchísimos inconvenientes. Me estoy acercando rápido, se mete por la parte interna de la curva levantando polvo, sacó dos gomas fuera del límite, pero la Ferrari también se recompone y regresa a la pelea de la tercera plaza. Sin embargo, esa penalización de un segundo 700 milésimas en su contra lo voy a poder aprovechar en el cierre cuando ya solo quedan 2 vueltas para concluir. El líder de la carrera, que está solo 2 segundos 600 milésimas por delante del Shelby Cobra, también se está peleando con el coche y me le asoma la trompa un Porsche GT1 que también se abre paso a las bravas, como diciendo yo tengo mejor ritmo que tú. ¡Uy, qué buen rebase! Un rebase arriesgado hizo el Porsche, pero lo consigue con buena tracción. ¡Qué bárbaro, eh! Ahora soy yo el que está aprovechando la pérdida de rendimiento del Ferrari, trato de sorprenderlo por la parte interna del embudo, pero casi me voy de frente contra el muro de contención.
Afortunadamente pude corregir. Ahora estamos recorriendo la penúltima vuelta del circuito y las condiciones de la carrera parece que están a nuestro favor. Sin embargo, más adelante si puedes apreciar, ves al Porsche que ahora está en la estela del otro Salem. También le va a arrebatar la segunda posición. Y también detrás de mí viene otro coche. Viene otro Shelby Cobra. El King Cobra batallando también con una penalización de 800 milésimas en su contra. Estos fueron los dos corredores que en el inicio se pelearon y se salieron fuera del asfalto. Uy, ahora entramos en esta curva que está complicada y el Ferrari abandona la carrera porque se quedó sin gomas. Y con esa maniobra, he logrado escalar de vuelta a la cuarta posición, pero le doy espacio al amigo Extrio a bordo de su King Cobra. Le doy espacio para que pueda seguir avanzando porque sin duda tiene más rendimiento que nosotros. Esto está por acabar, ya lo que queda es muy poco para concluir la carrera. Y vamos a ver si Extrio puede seguir escalando posiciones cuando estoy apreciando más adelante. El Salem también está perdiendo ritmo. Parece que también ya tiene la situación complicada con los neumáticos. Y nosotros, que eso es algo que se me había olvidado decirles, que a esta configuración le puse gomas deportivas que soportan bien la exigencia de este circuito. Así que solo he tenido que tener paciencia, mantener el ritmo de la carrera y esperar el cierre como lo está pasando ahora, porque todo el mundo está teniendo problemas con las gomas de carrera que ya están desgastadas por tanta fricción. Y nosotros estamos consiguiendo un avance importante de rendimiento. Extrio sigue avanzando, ahora tiene una penalización más alta de 1 segundo 300 milésimas y se acerca peligrosamente al Salem buscando meterse en el rebufo. Vamos a ver si tiene lo suficiente, si tiene el ritmo suficiente para poder seguir avanzando y tal vez consolidar la victoria. Pero el Salem le bloquea los accesos por la parte interna en el corte de la curva, pero él trata de burlarlo por la parte interna en el próximo giro y se quedó sin espacio y el Salem sigue bloqueando el acceso, pero se va largo. Allí se pelea un poco con el King Cobra y ahora pierde rendimiento, perdió grid el Salem. Me voy por el medio y adelanto a los dos coches que se estaban peleando. Me impacta ligeramente la parte posterior el Salem, tratando de sincronizar mi ritmo, tratando de sacarme de concentración. Y ahora, cuando ya estamos por terminar, estoy metido en el podio en la tercera posición. Así que la estrategia ha rendido frutos, señores. La paciencia lo es todo. A veces no siempre gana el más rápido, sino el que tenga más tolerancia. Entramos en el embudo y aquí viene King Cobra peligrosamente buscando adelantarme, pero no fue suficiente y consigo meterme en el podio, escalando 2 posiciones con un tiempo de vuelta muy competitivo de 1 minuto 30, 840 milésimas. Los reglajes y las piezas de alto rendimiento que tienes que instalar en el Salem para meterte en esta categoría los consigues en la descripción del video.